tema de esta noche lo hemos titulado Del fracaso a la victoria. Del fracaso a la victoria. Así se titula el tema de esta hora. Cuando nosotros vemos una cruz en una casa, cuando nosotros vemos una cruz en un edificio, ¿qué nos recuerda la cruz? El sacrificio de Jesús. ¿Qué nos recuerda a nosotros cuando vemos una cruz? De eso vamos a hablar hoy. ¿Qué significa para nosotros hoy la cruz? ¿De qué nos habla la cruz del Calvario? ¿De qué nos habla? Bueno, la primera lección que yo quiero compartir con ustedes esta noche es que Dios puede convertir nuestros fracasos en victoria. Es la primera lección que esta noche quiero compartir con ustedes. Dios puede convertir nuestros fracasos en victoria. Repasemos qué pasó ese viernes allá en Jerusalén. Ese viernes en Jerusalén, los ojos humanos, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, los ojos humanos vieron fracaso. Aunque los ojos humanos vieron fracaso, Dios no fracasó, sino al contrario, el plan de salvación estaba saliendo a la perfección. Miren cómo la perspectiva humana y la perspectiva divina son distintas. Cuando los judíos se empezaban a burlar de que los discípulos habían perdido a su maestro, que el maestro había muerto, los judíos habían empezado a celebrar que Jesús había muerto. En realidad no se daban cuenta que ellos mismos estaban ayudando a cumplir perfectamente el plan de salvación. Entonces, cuando nosotros como seres humanos vemos fracaso, Dios puede ver victoria. Cuando nosotros observamos en nuestra vida fracaso, nosotros podemos ver, por la gracia de Dios, victoria. Dios puede convertir nuestros fracasos en victoria. ¿Qué dice entonces Romanos 8:32? ¿Qué dice Romanos 8:32? La Biblia dice, miren qué dice la Biblia: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces analicemos, ¿qué pasó ese viernes triste a los ojos humanos? Desde la perspectiva humana, fue una realidad. Judas traicionó a Jesús, su discípulo, lo traicionó. Es increíble, hermanos, que los judíos el domingo de esa misma semana habían gritado. ¿Qué habían gritado los judíos el domingo? ¿El domingo? ¿Qué habían gritado? ¿Qué habían hecho el domingo los judíos? Pues de allí sacan el domingo de Ramos, acuérdense. ¿Qué habían hecho? Pues los judíos habían tomado ramas de palmera, habían tendido sus mantos y habían gritado Hosana al Hijo de David. Es decir, lo habían reconocido como Mesías, lo habían aceptado como Mesías. Eso apenas había ocurrido el domingo, lunes, martes, miércoles, y el jueves en la noche lo toman preso, y el viernes por la mañana están gritando crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Lo habían olvidado tan rápido? ¿Cómo pasa el tiempo? Pero no solamente los judíos lo habían olvidado,
Pedro también lo había negado. ¿Y qué dijo Pedro esa noche en la cena de Pascua? ¿Qué dijo Pedro? Aunque todos esta bola de hipócritas te nieguen, te abandonen, conmigo cuentas tú, Señor. Yo jamás te voy a abandonar. Estos dicen ser tus discípulos. Mira, la verdad no me interesa si son tus discípulos de verdad o no, pero yo sí soy tu discípulo de verdad. Y sin embargo, Pedro no lo negó una vez, lo negó 3 veces. El que había dicho: estoy dispuesto a ir a la muerte por ti, estoy dispuesto a ir a la cárcel por ti, lo había negado. También, pues si Pedro lo negó, los soldados lo habían golpeado y escupido. Si Pedro lo negó, Judas lo había traicionado. Los 9 salieron huyendo. ¿Por qué digo 9? Porque Juan nunca lo abandonó. El que nunca dijo nada, nunca lo abandonó. Ese día también, esa noche, los ángeles vieron cómo su comandante, el general, al que siempre le había tenido tributo, estaba siendo golpeado por sus criaturas. Es increíble. Ese día los ángeles en el cielo contemplaron que el creador del universo, el rey del universo, estaba siendo golpeado, maltratado por sus propias criaturas. Es increíble. Es como que de pronto nosotros vemos que nuestros hijos empiezan a golpearnos. Y los vecinos están viendo cómo nuestros hijos nos están golpeando. Al que le dimos de comer, al que lo cuidamos. Nuestros hijos. Los ángeles sufrieron, no entendían. Los ángeles no entendieron lo que estaba pasando. Ellos no entienden muchas cosas de lo que pasamos nosotros. Pero ese viernes no fue de fracaso. Ese día fue de victoria. Bendito sea Dios. Ese día fue de victoria porque la cruz llegó a ser un instrumento no de muerte, sino de salvación. Los judíos, los discípulos, al ver a Jesús en la cruz del Calvario, estaban viendo fracaso. Es más, les pregunto a ustedes, si estuvieran en la turba ustedes, y yo soy Pilato y les digo: ¿a quién quieren que yo les suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Ustedes qué hubieran gritado? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Qué hubieran gritado ustedes? ¿Qué hubieran gritado? ¿Que liberen a quién? Miren, es que nosotros debimos haber gritado que muera Jesús. ¿De qué otra manera usted y yo hoy podríamos ser salvos? Era necesario que Jesús muriera. ¿Cómo íbamos a tener la esperanza de vida eterna si Jesús no moría? Por eso que ese día aparentemente de fracaso no fue fracaso. Fue un día de victoria, se estaban cumpliendo las profecías al pie de la letra. Y por eso hoy nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna. Por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Ese viernes entonces no fue un fracaso, fue un día de victoria. Por eso es que, hermanos, nuestros fracasos, nuestras derrotas, Dios las puede convertir en victorias. Nuestro fracaso profesional, nuestro fracaso como personas, Dios los puede convertir en victoria. ¿Por qué creen que nuestro pasado puede ser triste? Puede estar lleno de miseria, de dolor, pero nos encontramos con Jesús y ahora estamos aquí en su santo templo. ¿Acaso usted no tiene un pasado triste?
como vimos ayer, donde tomamos decisiones equivocadas. Y llegó Jesús. Y como dice nuestro canto tema, solo Cristo Jesús seca nuestro llanto. Solo Cristo Jesús es el que le da sentido a la vida. Bueno, ese Cristo Jesús transforma nuestra vida, echa pedazos y la restaura. Por eso, bendito sea el nombre de Dios. Que tus derrotas, que tus tristezas, Dios las puede convertir en alegría. Como dice la Escritura, Dios puede convertir el llanto en gozo, nuestra tristeza en gozo. Sin embargo, hermanos, tenemos que considerar esto. Es cierto, Dios puede ayudarnos, Dios quiere ayudarnos, pero para nosotros es imposible que escapemos por nosotros mismos del hoyo de pecado en el que estamos sumidos. Nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. Si necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos la ayuda de Dios. No podemos solos. Afortunadamente la victoria de Cristo puede ser también la nuestra. Entonces, familia, Jesús puede tomar cada derrota de tu vida y transformarla en victoria. ¿Por qué creen que estamos hoy aquí? ¿Por qué creen que estamos hoy aquí? Porque nuestros errores del pasado, porque nuestra vida pasada quedó atrás. Y ahora, pues ahora estamos aquí. Leamos esta otra gema, por favor. Leamos juntos esta gema. El corazón Dios te ama. Dios me ama. Dios me ama. Dios te ama. Con un amor más fuerte que la muerte. Entonces, la cruz a nosotros nos recuerda que, como dice Romanos 8, 33 y 34, que Dios nos ama. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Miren, Satanás quiere que nosotros creamos esto. Satanás dice, sí, mira, Jesús te ama, pero Dios el Padre no te ama. Jesús tuvo que venir a morir para torcerle el brazo a Dios Padre para que Él te perdone tus pecados. Y no es así. No es así. ¿O sí? ¿Por qué vino Jesús a morir? Cris, ¿por qué vino Jesús a morir? A ver, si Satanás quiere que nosotros creamos que Jesús sí nos ama, Jesús sí nos ama porque Él murió por nosotros, pero Él dice, pero Dios el Padre no te ama. No te ama porque por eso vino Jesús a morir. Entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo murió. Además resucitó. El que además está a la diestra de Dios. O sea, si el Padre nos ama, no es a causa de la gran propiciación, sino que Él proveyó la propiciación porque nos ama. Cristo fue el medio por el cual el Padre pudo derramar su amor infinito sobre un mundo caído. Entonces,
Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios sufrió con su Hijo. Ahí en la agonía del Getsemaní, en la muerte del Calvario, el corazón del amor infinito pagó el precio de nuestra redención. Qué maravilloso. Nosotros tenemos que recordar que Dios nos ama. Hermanos, Dios está más dispuesto a perdonar nuestros pecados que a condenarnos. Dios está más dispuesto a restaurar nuestra vida que a destruirla. Eso es necesario que nosotros lo recordemos, pero también que le recordemos a los miembros de iglesia. A veces cuando nosotros visitamos a un miembro desanimado, en gran medida tiene que ver porque se le ha olvidado que Dios lo ama. Es que soy malo, es que sí, yo quiero ir a la iglesia, pero la verdad, he cometido muchos errores. Allí está el problema. Nosotros desconfiamos que Dios nos ama. Nosotros hemos dejado de creer que somos importantes para Dios. Consideramos que solamente Dios nos ama cuando nos portamos bien. Consideramos que Dios nos ama tan solo cuando le somos obedientes. Y eso es mentira. Aunque tú le seas desobediente, aunque tú no cumplas tus promesas, Dios te sigue amando. Él te sigue amando. Por lo tanto, en la cruz nuestra culpa es limpiada. Nuestra culpa se torna en perdón. La cruz nos pone en armonía con Dios, porque su perdón hace la diferencia. ¿Qué diferencia, hermano? ¿Qué diferencia? Dice la Biblia, si me ayudan a buscar, ¿quién encuentra primero y le da lectura? Primera de Juan 3:1. Miren de qué manera el perdón hace la diferencia. Primera de Juan 3:1. De qué forma extraordinaria el perdón de Cristo hace la diferencia. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1, por favor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Oh, bendito sea el nombre de Dios. El perdón de Cristo logró que nosotros no éramos hijos. Éramos hijos de ira. Pero el perdón de Cristo ahora me asegura que yo puedo ser su hijo, que yo soy su hijo. Miren qué gran amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados. Aquí hay puros herederos al trono. Somos hijos de Dios. Usted es un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Cristo es nuestro hermano mayor. Y como hermano mayor siempre estará dispuesto a defendernos. Siempre estará pendiente de nosotros. Por eso también la Biblia dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Yo debí morir en la cruz del Calvario. Yo debí morir en la cruz del Calvario. Usted debió morir en la cruz del Calvario, pero no morimos. ¿Quién murió? Y a veces intento ilustrarme a mí qué pasó en la cruz del Calvario. Miren, piensen en lo siguiente. Sus hijos, uno de sus hijos se portó mal. Y como su hijo se portó mal, usted lo iba a castigar. Le iba a dar 39 cinturonazos. Su hijo se portó mal y usted le iba a dar 39 cinturonazos. Y entonces, en efecto, su hijo se porta mal, hace las cosas equivocadas y usted saca el cinturón. Y entonces su hijo le dice: papá, no me pegues. Y usted le dice: no, te tengo que pegar porque tú hiciste las cosas equivocadas. Y entonces él dice: no, papá, por favor, no me pegues. Y lo convence. Entonces
como hubo un error y usted tenía que cumplir su palabra, usted toma el cinturón y se empieza a golpear a usted mismo 39 veces. 39 veces. Eso fue lo que pasó en la cruz del Calvario. Yo me había portado mal y Dios se castigó a sí mismo. Usted había desobedecido y Dios se castigó a sí mismo. Por eso el texto dice: Él llevó nuestra maldición. Él llevó nuestra maldición. Él llevó nuestra maldición. Por lo tanto, la cruz de Cristo nos ayuda a ser benignos unos con otros, a usar misericordia, a perdonarnos unos a otros. ¿Y por qué voy a perdonar a otras personas? Porque Cristo me perdonó a mí. ¿Por qué voy a ser misericordioso? ¿Por qué voy a ayudar a otra persona? ¿Por qué eso puede ser bueno? Porque Cristo perdonó todos mis pecados. Por lo tanto, la cruz de Cristo me dice a mí que Él me amará para siempre. Esta noche quiero recordarles a ustedes que Dios les amará por siempre. Dice la Escritura, lean conmigo estas gemas preciosas de la Biblia, están en Romanos 8:38. Leamos juntos, por favor, esta gema. Por lo cual puede separar del amor de Dios. Es que soy malo y Dios no me ama. Mentira. Ya no tengo perdón de Dios. Mentira. A ver, ¿qué argumentos? El único argumento que nos puede separar del amor de Dios, como vimos ayer, es mi propia decisión. Es el único argumento válido que Dios acepta. Pero aunque yo decida separarme de Él, no significa que Él deje de amarme. No sé si me explico. Es como cuando un hijo se va de la casa y dice que ya no nos ama y hace y deshace. ¿A poco eso puede impedir que nosotros siguiéramos amando a nuestro hijo? No. Bueno, pues eso pasa. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Y entonces yo les recuerdo a ustedes algo. Con Dios siempre hay derecho a una segunda oportunidad. Yo quiero recordarles esta noche que nuestros fracasos Dios lo puede convertir en victoria. Pero también lo otro que quiero recordarles es que con Dios siempre hay derecho a una segunda oportunidad. A veces nosotros somos muy duros, muy crueles. Pero familia, con Dios siempre hay derecho a una segunda oportunidad. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha dado una segunda oportunidad? Amén, gloria a Dios. No solamente a ustedes, también a mí Dios me ha dado no una, varias oportunidades. Pero en el día a día, recuerden, con Dios siempre hay derecho a una segunda oportunidad. ¡Qué maravilloso! Si esto es así, entonces recuerden que lo mejor siempre viene de Dios. La sonrisa de un niño, de tu hijo, los alimentos que hoy disfrutamos a mediodía, en el desayuno. Aunque a veces llueve de más, pero la lluvia es una bendición de Dios. A veces no nos damos cuenta de esta bendición, pero la casa que vivimos también es un regalo de Dios, como la tengas, hermano. Hay quienes no tenemos una casa propia. Hay quienes todavía no tenemos dónde recostar la cabeza.
Y usted tiene una casa, 6 por 7, no importa. Pero da gloria a Dios porque usted tiene una casa donde vive. ¿Quién le puede decir, oye, ¿qué haces en tu casa? Nadie. Al contrario, usted puede correr al que quiera porque es su casa. ¡Qué bendición! Lo mejor siempre viene de Dios. Lo mejor siempre viene de Jehová, nuestro Dios. Por lo tanto, ¿quién mató a Jesús entonces? En la cruz nosotros encontramos vida y muerte. Vida para nosotros, pero muerte para Jesús. Por lo tanto, Dios no mató a Jesús. Los romanos no mataron a Jesús. La cruz no mató a Jesús. Porque Él era Dios, hermanos. Lean a la de 3 la frase que va a aparecer allí. 1, 2 y 3. ¿Quién mató a Jesús? No, fui yo. No digan nosotros, fui yo. Los hermanos tienen razón cuando dicen por mi culpa y solo por mi culpa. Tienen razón. Porque dejemos de pensar en los demás. Los demás son malos, los demás son hipócritas, los demás hacen lo equivocado. Miren, los demás no vienen a la iglesia. Dejemos de pensar en ellos, pensemos en nosotros. Fui yo el que le quitó la vida a Jesús. ¿A quién ha perdonado Dios sus pecados? ¿A los demás? Sí, también, pero a mí me ha perdonado mis pecados. Dejemos de pensar en los demás. Por eso cuando Jesús va platicando con Pedro y Juan, Jesús primero va platicando con Pedro y de pronto se acerca Juan y Pedro le pregunta a Jesús, maestro, ¿y qué de este? Y Jesús le dice, ¿qué le dice Jesús? En lenguaje mexicanizado, Jesús le dijo a Pedro, ¿y a ti qué te importa? Tú sígueme. O sea, vamos a pensar en nosotros. Pensemos en nosotros. Porque ¿quién le quitó la vida a Jesús? ¿A quién Dios ha perdonado? ¿A quién Dios le ha dado otra oportunidad? A mí. Fui yo el que le quitó la vida a Cristo Jesús, porque el pecado se cobra $1 por cada centavo de placer. Porque el pecado se cobra $1 por cada centavo de placer. Por lo tanto, la única manera de odiar el pecado es ir a la cruz del Calvario y contemplar que Cristo murió por nosotros. No se puede de otra forma. La muerte de Jesús es algo para celebrar, porque dejamos atrás los fracasos. Qué bonito. Por eso les digo que nosotros debíamos gritar, y hubiéramos gritado hoy aquí, 2023, hubiera gritado con todas las fuerzas que Jesús muriera. Que muera Jesús. Que muera Jesús. Porque solo así yo tendría la esperanza de una vida eterna. No se pongan tristes porque Cristo fue crucificado y murió. Alégrense porque tenemos vida y vida en abundancia. Y Jesús dijo, el que a mí viene yo no le echo fuera. La muerte de Jesús es algo para celebrar porque dejamos atrás los fracasos. El poder de Dios puede transformar nuestros fracasos en victoria. Solo el poder,
Solo el poder de Dios nos puede ayudar. Entonces la cruz, la muerte de Jesús es algo para celebrar porque encontramos perdón. Pero sobre todas las cosas, la muerte de Jesús en la cruz revela que Cristo es nuestro amigo para siempre. Cristo es el único que no te va a odiar nunca. Repitan conmigo, Cristo es el único que no me va a odiar nunca. Cristo es el único que jamás me va a rechazar. Él es nuestro amigo para siempre. Qué gran noticia. Por eso esta noche les recuerdo a ustedes que solo con Cristo Jesús podemos salir del fracaso a la victoria. Que Cristo nos da una segunda oportunidad. Y no solo una segunda oportunidad, las oportunidades que sean necesarias. Cristo nos da las oportunidades que sean necesarias. ¿Cuántos esta noche quieren agradecer conmigo a Dios porque Él nos da no una, sino las oportunidades que sean necesarias? Vamos a orar. Padre, esta noche reconocemos que no somos los mejores. Reconocemos que te hemos fallado. Reconocemos, Padre Celestial, que hemos cometido iniquidad, que hemos pecado. Pero hoy aceptamos también tu gracia maravillosa que nos dice que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hoy aceptamos tu bondad, tu gracia maravillosa, Señor. Hoy vamos a ti porque el que va a ti no lo rechazas. Gracias porque nuestros fracasos, nuestras derrotas, las has convertido en victoria y por eso hoy estamos aquí. Te bendecimos, Padre Celestial. Te bendecimos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús.